Buenas tardes, mi nombre es Osvaldo Flores Morán del grupo 3M13 de instrumentación presentando la práctica número 4, que es un sensor de temperatura con un diodo semiconductor. Primero, ¿cómo es que esto sucede? Pues si revisamos y analizamos la teoría que rodea este componente, observamos que el diodo de silicio se constituye de dos materiales semiconductores, uno tipo P y otro tipo N. Cuando se fabrican, la unión de estos materiales forman una zona física llamada zona de recombinación, en la cual los portadores mayoritarios forman una unión par electrón hueco, de tal forma que cuando llega a saturarse esa zona, se forma una barrera de potencial, la que conocemos como voltaje de umbral, VU. Para que se dé una circulación de corriente, ese potencial debe ser superado. Para un diodo de silicio normalmente el voltaje de umbral es de 0.6 volts. De esta forma, si el diodo se polariza directamente con un voltaje superior a VU, el diodo entra en conducción y con ello a operar dentro de los parámetros del circuito de aplicación. Pero recordemos que al ser su material de construcción un semiconductor, este se ve afectado por los cambios de temperatura, lo que da lugar a que ocurran dos situaciones. La primera es que al darse la circulación de corriente, el diodo tiende a disipar potencia en forma de calor y esta corriente se incremente levemente hasta que el diodo se estabilice. En los casos extremos, si la corriente en el circuito es excesiva, puede culminar en la destrucción del diodo. Ahora, la segunda es que el aumento de temperatura excita al material semiconductor, siempre que la fuente de calor fuese externa. Este aumento de energía provoca que el potencial de umbral, VU, tienda a disminuir en unos cuantos milivolts, facilitando que los electrones pasen de la banda de valencia a la de conducción, lo que facilita la circulación de corriente con la consecuencia de aumentar un poco la circulación de corriente hasta que el dispositivo alcance un estado de estabilidad. Ahora veamos el circuito implementado, que consta de las siguientes áreas y componentes. Primeramente, esta parte de acá es donde encontraremos la implementación y la polarización del diodo, que es la conexión del lado positivo a una resistencia de 1K, en serie con nuestro diodo a tierra, mientras que para conectarnos al amplificador una resistencia de 1K, igualmente hacia nuestra compuerta negativa. Para la retroalimentación constará de un conjunto de resistencias en serie, una de 47K y 3 de 1K para tener en conjunto una resistencia de 50K, que estarán retroalimentando la salida con la entrada negativa del amplificador operacional. Para la entrada positiva del amplificador constará de un potenciómetro de 10K con una resistencia de 47K en la entrada y su salida conectada al amplificador. Mientras que la salida y para la medición final es simplemente un par de jumpers que se conectarán con unos caimanes al multímetro. Bien, una vez explicada la parte teórica y observado el circuito implementado, veremos cómo es que este funciona, donde podemos observar que tengo en mi multímetro una salida de 2.9 volts o su equivalente de 29 grados centígrados, donde comparándolo con la temperatura de mi ciudad y de la delegación por donde vivo, son correspondientes. Ahora, para el momento de la medición con la temperatura de los dedos, golpeé por accidente unos componentes al lado del diodo y no me di cuenta que este subió a 3 volts y un poco más. Esto debido a que es más o menos sensible. Sin embargo, cuando me di cuenta y le pude quitar los dedos, vemos como el propio diodo y en el multímetro este se llega a estabilizar hasta los 3.1 volts aproximadamente. Y finalmente cuando le coloco los dedos, este tiene una variación muy mínima. Ya finalmente puedo concluir que el armado del circuito fue sencillo realmente, lo complicado era la calibración porque era parcialmente sensible como pudimos observar, tanto la parte del diodo como el del potenciómetro. Del potenciómetro porque el más mínimo movimiento lo alteraba parcialmente y este lo hacía menos exacto, mientras que para el diodo había varios factores que lo podían alterar, como es el usuario, el calor del cuarto, en mi caso el calor de la PC que estaban más o menos cerca. Todo eso lo podía alterar realmente, por lo que esta medición fue hecha después de varias pruebas en diferentes climas y diferentes temperaturas
Pero bueno, en todo caso, esta fue mi práctica y me siento realizado, puesto que pude ver los cambios realmente, hacer los análisis, entender el circuito y el funcionamiento del mismo. Saludos.